Hola con todos, todas, todes. Qué bueno que estén acá en esta tarde lluviosa, fría. Qué bueno que hayan llegado. Les agradecemos mucho por estar acá y les agradecemos también muchísimo a las lagartijas y a la Gabriela. Para ponerles un poquito en contexto, con la Gaby venimos trabajando ya hace un año en imaginar una manera de trabajar el archivo en el contexto del FIEC. Y este año se nos hizo de alguna manera la idea realidad, porque pudimos generar un laboratorio que recoge los archivos de los participantes de la fiesta escénica. Y para esto, para nosotros es bien importante, bueno, en primera instancia, porque el eje curatorial que nos planteamos este año fue precisamente procesos artísticos y cómo poner en valor, obviamente, toda esa producción de conocimiento de los artistas escénicos, que los artistas escénicos hacemos y que queda muchas veces invisibilizada por la obra, porque no se recoge, que nosotros mismos no sabemos cómo recoger, cómo armar un archivo. Entonces, la idea sí es que podamos validar esa experiencia que acumula conocimiento a través de esta propuesta que Gaby con tanto amor y Gael también y bueno, todo el equipo de la Fundación, Luis Fernando, han podido de alguna manera compilar, montar, hacer un ejercicio, sí, de montaje de todo ese material y lo tenemos aquí a disposición de quienes puedan consultarlo y dentro de eso obviamente está el archivo de las lagartijas que tienen una experiencia además muy bonita, creo yo, creo que ejemplar, única de trabajo también con la publicación y con el archivo. Entonces creo que es un diálogo que de algún modo busca activar ese archivo, pero también recoger la experiencia de lo que ha sido, en el caso de las lagartijas, la publicación y el trabajo con todo ese material que ellos producen. Nuestro archivo va a estar abierto, estábamos justo hoy soñando en la posibilidad de publicarlo, ojalá eso también suceda, va a suceder. Estamos justo pensando cómo lo vamos a lograr, pero la idea es tener una publicación que recoja todo este material que se ha trabajado hasta aquí. Así que eso como contexto de la conversación, muchas gracias a los tres y adelante. Gracias, Luisa. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Yo estoy súper feliz porque Lagartijas Tiradas al Sol es uno de mis grupos favoritos de México. Lo puedo decir acá porque estamos en Ecuador. Y porque los conozco hace muchos años, he visto crecer este grupo que siempre me sorprende y me maravilla por muchas razones. Por un lado, por su humanidad también, porque son personas que me encanta volver a encontrar. Y por no sé, algo de lo simple y lo complejo que siempre está atravesando sus proyectos, tanto en lo que vemos, ustedes vieron, seguramente muchos de ustedes vieron anoche la obra, antenoche, pero también por cómo van desplegando materialidades en relación a esos focos de investigación que se proponen, ¿no? Como editora siempre me siento un poco huérfana con los artistas, les artistas que no piensan en las publicaciones, y Lagartijas es de los pocos grupos en el mundo, diría yo, de los pocos, que siempre traen algo publicado, ¿no? Y después vamos a hablar un poco de eso. Siempre algo de esa materialidad que está en el proceso y que no está en la obra, porque también eso es algo interesante. Los libros son otra cosa, igual que las películas, no hay una mímesis, no una intención de representación de que el libro represente lo que está en la obra, sino que es siempre una deriva, una expansión, una posibilidad de encontrarnos desde otros lugares con el material. Y en ese sentido, bueno, los archivos que hicimos con Lázaro y con Luisa para mí son muy interesantes porque justamente van en el mismo sentido. No hay casi nada de la obra como obra, pero sí del proceso. Hay dos diarios, el diario de Lázaro y el diario de Luisa. Después vamos a contar que acá, gracias Luis Fernando, que acá vamos a ver cuáles son las tensiones y relaciones que hay entre esos dos archivos.
Pero antes de empezar a contar un poco, a narrar los archivos, yo tengo un libro que me regalaron, estamos tratando de recordar cuándo, y la verdad también se inventa, que es el libro que le da título a esta conversación, porque creo que verdaderamente representa mucho del abordaje documental que hacen los chicos en sus proyectos. Entonces, no sé, tenía ganas como de tirar la piedra para decir cómo este libro que celebra los 17 años del grupo, por qué tiene este nombre o cómo llegaron a ese nombre o esto que es tan bonito y tan, digo yo, tiene una pulsión de vida tan linda, llega a identificarlos en esta compilación de obras de los 17 años del grupo. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues muchas gracias, estamos muy felices de estar acá. Gracias, Gaby, también a ti. Bueno, recuerdo la primera vez que pensamos en hacer un libro, que yo estaba tomando un taller de producción y de pronto la maestra, la guía, decía, es que también la gente de teatro tiene que buscar otras maneras, no solo de sacar sus investigaciones, sino también de ganar dinero. O sea, ya como productora lo ponía en esos términos. Entonces me acuerdo que llegué con el grupo y les dije, oigan, es que tal y cual, y justo estábamos haciendo un proyecto sobre la rebeldía, donde era 2009, 2010, donde nos estábamos preguntando cómo nuestra generación puede cambiar el mundo, y entonces era un proyecto muy amplio que después se enfocó en las guerrillas en México en los 60s y 70s, pero justamente la investigación era enorme y la pregunta era gigante, y entonces nosotras éramos muy jóvenes y pues teníamos muchas carencias también en varios sentidos. Entonces hacer un libro se volvió esta manera de justo compartir la pregunta con gente de otras disciplinas y plasmar sus respuestas en torno a la rebeldía de nuestra generación en este libro que compartía justo el texto de la obra. Y bueno, a partir de ahí creo que, bueno, esta es una versioncilla muy austera de la edición, sí. Teníamos otra edición un poquito menos austera, pero a partir de ahí Lázaro, que es un absoluto amante de los libros, siempre ha tenido como no, o sea, bueno, es un fanático, ha tenido este impulso, ¿no? Como que cómo hacemos que los libros coexistan sí o sí con los proyectos. Y bueno, si quieres hablar un poco más. Bueno, sí, antes de seguir hablando, les vamos a pasar estos libros, que son algunos de los que hemos hecho, para que los puedan ir hojeando mientras platicamos. Están contados, ¿eh? Y no, y nada, bueno, creo que sí, que nace así un poco medio a lo loco la idea de hacer libros. Yo soy un fanático sobre todo de comprar libros, de tener libros, más que de leer los libros, sobre todo de tener los libros, como que eso es lo que realmente a mí me apasiona. Y entonces, pero sí sentimos que nosotros empezamos siendo un teatro muy autobiográfico, en un sentido, hablando de experiencias muy personales, a principios de los 2000, cuando Luisa y yo nos conocemos en la escuela, y en algún momento llegamos a, como que se nos agotó un poco esa idea de hablar sobre nuestras vidas y sobre lo que nos había pasado, y en una obra que se llamó Asalto al agua transparente, que hicimos en el 2006, de alguna manera Luisa tenía una preocupación ecológica por el agua importante en ese momento, y acabamos haciendo una obra sobre la historia del agua en la Ciudad de México, y se volvió una especie de obra de teatro documental que de alguna manera nos reveló que el proceso excedía por mucho lo que podíamos dejar en la obra, como que para que la obra más o menos pudiera ser soportable para el público teníamos que cortar muchas cosas, y muchas cosas muy interesantes se nos quedaron fuera. Y a partir de ahí, en este libro del que habla Luisa, de la rebeldía y otros proyectos que comenzamos a hacer,
básicamente era una manera de compartir con el público o tal vez plasmar para nosotras y nosotros mismos, y que no se nos olvidara todo lo que había representado un proceso de investigación que nos había tomado, no sé, 2 años, y que de pronto había quedado en una obra de teatro de 1 hora, y que además después nos empezamos a dar cuenta que uno deja de hacer las obras en algún momento, por más que estas duren, y más o menos se te van olvidando las cosas. Y creo que fue el paso del tiempo lo que nos llevó también a la necesidad de darle algún tipo de cuerpo a esa investigación que de por sí se quedaba fuera, y que además nos dimos cuenta que poco a poco se nos iba a ir olvidando de alguna manera. Entonces creo que así fuimos llegando a esta idea de los libros, y cada vez se nos hizo más divertido. También tienen otros tiempos los libros, nos relacionamos con otra gente. Y bueno, también la materialidad, cómo poner la belleza en la materialidad, en esa materialidad que viaja por el mundo, que se queda, que es absolutamente contraria a nuestro quehacer escénico, ¿no? Que es esa belleza efímera o esas preguntas que quedan, y que justo me hacía… Gaby me pidió que respondiera unas preguntas, y yo pensaba mucho en cómo las espectadoras normalmente olvidan de qué tratan las obras, pero quedan en sus cuerpos impresas las emociones, los sentimientos, algunas imágenes, pero es raro que las personas se acuerden de la anécdota de una obra, y de pronto el libro genera una relación un poquito más, no sé, más directa quizás con esa experiencia más intelectual, y queda por el otro lado esta memoria del cuerpo y de la emoción que de haber experimentado una obra, ¿no? En este libro de los 17 años hicimos una cosa que no me acuerdo quién nos dijo que lo hiciéramos, o que estaba buena esa idea, pero que era, le empezamos lo hicimos cuando teníamos 17 años de trabajo, y entonces le preguntamos a gente que era como espectadores conocidos, como gente más o menos cercana, que escribieran un recuerdo sobre alguna de las obras, algo que les haya quedado. Y muchos eran recuerdos que no tienen nada que ver con las obras. Era como, sí, aquella obra donde tenían esos periódicos, y era como de… Y había algo bonito de eso. No lo desarrollamos mucho, pero son estos justo. Entonces, como la gente recordaba las cosas, y que en realidad el recuerdo sobre una obra de teatro es mucho más frágil, que es casi sobre la vida misma, o algo así. Hay algo tanto de la obra como del libro que es editar, ¿no? Hay algo de componer, bueno, en el caso del libro, una objetualidad, también pensarla estéticamente. Y cuando pensamos en el archivo, ¿no? Quiero saber qué les pasó cuando les hablé de esto. O sea, creo que los invité a comer a mi casa y no pudieron decir que no, pero que siempre da un poco de preocupación, o tengo esa sensación de mostrar algo un poco crudo, ¿no? Algo que todavía no tiene un proceso de selección total, sino que puede estar ahí como un poco más desnudo. ¿Qué les pasa con eso, con los materiales más desnudos? ¿Cuán desnudo está el archivo que trajeron o que está aquí, o cuán editado? Porque también vale hacer trampa, por supuesto. Y en eso tengo ganas que cuenten cada quien qué hizo, porque me parece que vale la pena ver los contrastes acá dentro de un mismo grupo. Yo no solo decir que en ese tema en específico es uno de los que más diferentes somos Luisa y yo. Bueno, Luisa ahora contará un poco sobre esto, pero Luisa literalmente hace fogatas de sus libretas, o sea, como que las quema. Y yo tengo todos mis diarios desde hace 20 años ordenados, uso siempre el mismo tipo de pluma. Yo tengo unas carpetas donde guardo como todos los, pues más o menos como que yo soy muy así de guardar, y Luisa es muy de lo contrario. Sí, cuando nos preguntaste en tu casa, pues yo así dije, chin, pues es que yo en realidad no tengo archivo, porque hubo un día que no sé qué me pasó, que dije,
yo no quiero que las personas lean lo que yo escribo con mis propias manos. Me gusta mucho escribir y publicar cosas de mis reflexiones, pero hay algo como de esta relación directa, no sé, de algo muy profundo que me da como hasta pena ajena de mí misma, que las personas lean lo que yo siento en estas profundidades, pero esta profundidad inmediata que se escribe con la mano. Entonces ese día dije, como un poco enardecida, voy a hacer una fogata con las cosas más horribles, y entonces empecé a quemar, y no, pero guardé las más bonitas, las que me habían, libretas bonitas que me habían regalado, artesanales, no sé qué. Quemé mis notas de dirección, mis notas de la escuela. Siguiente lapsus, no sé, meses después, quemé las bonitas, y ahora me pasa que cada año quemo las agendas y quemo las libretas que tengo escritas. Y entonces cuando Gaby nos dice, oigan, y su archivo y no sé qué, yo dije, güey, pues es que yo realmente no tengo nada, pero la propuesta que hice es hacer un recorrido de mis fotografías del celular y contar el recorrido de los contactos, o sea, las personas que fuimos conociendo a partir de esta investigación de Centroamérica. Y entonces, la verdad no terminé, o sea, fue un trabajo también de mucha memoria, pero también de pronto me ponía yo en aprietos porque decía, ¿puedo o no nombrar a esta persona? Porque nombrándola la puedo poner en peligro o no lo sé, y porque claro, muchas de estas personas que participaron en el proceso pues siguen en ciertos territorios que pueden estar en riesgo, o colaboran con personas que al nombrarlas podríamos poner en riesgo a la otra persona. Entonces empecé a procrastinar y mi archivo quedó a la mitad, pero pues básicamente lo que escogí fueron fotografías de ciertos momentos. Por ejemplo, este es el primer encuentro ahí cerca de Cádiz con un alto comisionado de la ONU que nos contó de la primera exiliada nicaragüense que se había quedado varada en Suiza. Entonces, gracias a él conocimos a Anexa, que, bueno, o sea, un poco empiezo a narrar y cómo una persona nos lleva a 5 personas y esas 5 personas nos abren más universos. Y sí, voy, o sea, recorridos por Centroamérica, esto es Panamá, esto también es Panamá, y el mundo que se abre, no solo con las personas, sino con los lugares, por supuesto, ¿no? Ese es un poco el ejercicio que hice. En los recorridos hacía yo muchas capturas de pantalla del mapa para que se viera dónde más o menos estaba. Aquí estaba en la frontera entre Guatemala y El Salvador, un momento que yo tuve que viajar sola, y claro, para mí era la primera vez que llegaba a El Salvador y yo tenía toda esta idea de El Salvador como un territorio de mucha violencia, y venía yo sola y tenía miedo, pero dije, bueno, vamos a dejar aunque sea un registro en el celular de que pasé por aquí y a ver qué pasa después. Y un poco fue ese mi ejercicio. Y yo, por el contrario, yo hace muchos años vi una exposición de un artista que se llama Gabriel Orozco, es un artista mexicano bastante famoso, y le hicieron una retrospectiva en el Museo de Bellas Artes de México, que es uno de los museos más grandes que tenemos en México, y exponían sus libretas ahí. Y ya él de por sí era mi héroe, pero pues llegué y vi sus libretas y yo así de que, como el meme, no sé si tengan ese meme así de que… así de que no… entonces a partir de ahí, que eso habrá sido hace como 20 años, empecé a tener un diario en un mismo formato de libreta y con un mismo tipo de pluma, y yo creo que secretamente en el fondo con la esperanza de que algún día sean expuestos en Bellas Artes. Y a mí me gustan mucho los diarios y me gusta mucho leer diarios de personas, y sobre todo me gustan mucho las personas que tienen diarios que albergan la secreta esperanza de ser publicados en algún momento de la vida, que son la mayoría de las escritoras y los escritores, que los diarios dejan de ser un territorio íntimo y siempre tienen una especie de clave para narrar sucesos íntimos, porque saben que ese archivo acabará en la Universidad de Berkeley, en un archivo consultado por no sé quién. Bueno, algo de esa fantasía ha llevado mis diarios, pero pues bueno, a veces sí, pues nada.
escribo más o menos todos los días y entonces la propuesta que llegamos con Gaby era hacer algunas páginas de los diarios, mostrarlas acá y nada, eso fue el diario. Obviamente se mezclaban reflexiones como que tenían que ver con la obra, con cosas personales que pues me da un poco de pena mandarle, entonces nada, pues taché algunas cosas porque algunas, muy pocas porque decía esto está muy bueno y solo por esta frase no, pero bueno, en fin, en general era ese proceso y que sobre todo lo que a mí me gustó de hacer el ejercicio de regresar a esos diarios es ver un poco cómo en verdad en este tipo de procesos o en el tipo de procesos de las obras que a mí me satisfacen o que me acaban gustando, es cuando más o menos tu vida se acaba mezclando con ese proceso de investigación que estás haciendo. Y como que hay obras que hemos hecho que no, o sea, no es que no me acuerde, pero que no marcan un antes y un después, y creo que los procesos artísticos en su mejor versión logran como que tu vida no pueda volver a ser la misma. Y hay algo de lo que te pasa vitalmente en ese proceso, que es lo que hace que tú te transformes. Y un poco sentía que este proceso de Centroamérica, que siento que para Luisa, para mí, fue muy, muy importante como proyecto, más allá del resultado final de la obra, eso, como que sentía que en estos diarios se exponía esa manera en la que descubres una nueva parte del mundo, no solo geográfica, y eso como que se incorpora a tu vida y como si te acabaras volviendo más persona, o algo así. Bueno, está abierto, ¿no?, el micrófono para que puedan hacer preguntas. No sé si va a ser tan fácil cortar, así que ustedes interrumpan, levanten la mano. Sí. Es que… Salud. No, gracias. Bueno, como yo les hice una pregunta al comienzo y vieron cómo le evadieron muy bien. Ah, sí, cierto. Yo voy a volver sobre eso y ahora desde otro lugar, preguntándoles cómo se inventa, ¿no?, la verdad dentro de estos diarios también, ¿no? Estos procesos de hacer memoria de los procesos creativos. ¿En qué momento sienten que pueden recuperar el proceso o que entienden verdaderamente lo que estaban tratando de apuntar ahí? ¿O en qué momento también se liberan a esa memoria un poco más lúdica o más libre de poder también inventar lo que necesitan en este momento? No sé si en realidad la verdad siempre se inventa. O sea, claro, pensando en, no sé, en pensamientos más religiosos, filosóficos, está la verdad mundana que no es la trascendental, que la trascendental es de la cual pues no podemos hablar, de la cual es muy difícil cuando la experimentas poderla poner en palabras. Entonces está esta otra verdad, que es esta verdad de lo cotidiano, de lo mundano, y es la verdad que tenemos que contarnos constantemente para explicarnos el mundo y los fenómenos y lo que estamos viviendo. Entonces, creo que sí, bueno, Lázaro ha tenido también una fijación con esta idea de la mentira, que para mí me gusta más el juego
de la ficción que el de la mentira, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo organizo esto? Todo el tiempo estamos haciendo este ejercicio de reconstruir la experiencia y ponerla en palabras, y entonces es como hablamos mucho en el taller, es construir relato, y esa construcción del relato, siendo puristas, finalmente es inventarnos nuestra verdad, ¿no? Y lo que a mí me parece maravilloso del teatro es esta posibilidad potenciada de que esta invención se radicalice y que vaya a territorios absolutamente mágicos también. Y alguien por ahí en el taller hablaba, creo, como de cómo en el ejercicio, tu primer ejercicio, de que de pronto ya se inventó un personaje, ya me inventé un personaje de mí misma con 3 palabras. Y lo liberador de la teatralidad, creo, y de la ficción, pensándola como ficción y no tanto como mentira, es eso, es abrir esa otra posibilidad, porque como nos decía un amigo ahora en parte de la gira, decía, es que pareciera, los neurocientíficos dicen que es muy difícil imaginarte algo que no has vivido, que no has experimentado. Pero ¿qué pasa con la voluntad de generar ficción? Es intentar imaginar algo que quizás no está dentro de tu realidad, o como empujar la realidad a territorios inimaginados, ¿no? No sé si hace sentido, y no sé si hace sentido con lo que preguntabas, pero… Y bueno, ese título viene de un verso de Machado y de ahí lo sacamos, y creo es que luego también es difícil porque como dimos taller en la mañana y tuve una conversación con Gaby ayer o antier para el escuchatorio, luego es muy difícil volver a decir algo porque sientes que te estás repitiendo, pero yo tengo la mala experiencia que luego intentas decir cosas nuevas, pero pues tampoco es que tengas tantas ideas para decir, entonces es como un jaque mate, pero en realidad un poco como que parte de lo que creo que Luis y yo estamos de acuerdo, y también con otras personas en Lagartijas, es que el teatro es un lugar privilegiado para hablar de la realidad, porque el teatro históricamente no es la realidad. El teatro históricamente es un espacio de excepción de lo real, en el que las cosas tienen otras reglas, y entendemos desde que somos más o menos niños o niñas, si tuvimos contacto con el teatro, que vemos un dragón y sabemos que no tenemos que reaccionar de la misma manera desde que somos niños a ese dragón, como si se nos apareciera un dragón en nuestro cuarto. Es muy temprana la edad en la que entendemos esa convención de que las cosas en ese espacio no son lo que son. Y entonces, al hablar de la realidad, más que renunciar a la idea del teatro como espacio de ficción, sino es retomar ese espacio de excepción de la realidad para poner ahí la realidad y poder verla desde otro punto de vista que la realidad misma no te permite por ser la misma cosa. Hoy ponía el ejemplo de esta conversación de Foster Wallace, que hablaba sobre el principio de esto es agua, ese ensayito que tiene, donde van 2 pececitos nadando, se encuentran con un pez más viejo y el pez más viejo les dicen, oigan, está deliciosa el agua. Y esto, sí, buena onda. Se siguen nadando y luego un pececito le pregunta al otro qué es el agua. Y como esta idea de que la realidad es todo lo que nos rodea, la realidad es el agua para nosotros. Y entonces, pero necesitamos una fuera del agua para saber que estamos adentro del agua, para saber lo que es el agua de alguna manera. Y entonces algo de eso nos interesaba. Hace poco hicimos, voy a decir una cosa rapidísima, una exposición que se llamó Ahí viene el lobo, y era sobre la fábula del pastor mentiroso, porque creo que esto tiene que ver con el título de este libro y con la pregunta. La fábula del pastor mentiroso es esta que a veces conocemos en Latinoamérica como la de Pedrito y el lobo, ¿no? De que está el pastorcito y ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y bueno, en esta exposición que hicimos lo que nos preguntábamos era ¿qué está haciendo el pastorcito? Porque hay una idea de ¿para qué el pastorcito dice ahí viene el lobo si el lobo no viene? ¿Qué quiere el pastorcito? Unos decían, o hay algunas interpretaciones, que es como burlarse del pueblo, pero
no nos convencía. Y entonces, de alguna manera, lo que pensamos es que el pastorcito, en este límite entre la mentira, que hace un procedimiento protoficcional, casi ficcional, que es decir, ahí viene el lobo, para ver cómo reacciona el mundo, cómo el mundo se activa a partir de algo que no está sucediendo. Y como si la ficción, en el mejor de los casos, pudiera ser ese grito de ahí viene el lobo, ver qué pasa con algo que no está sucediendo, pero que es como si sí sucediera. Entonces hay algo como de esas ideas que nos interesan. Y que es un ejercicio de provocación también, como es ese momento en que estás haciendo un experimento para provocar algo en la realidad, de alguna forma. Y pensaba también en esta idea de inventar y cómo nuestro quehacer, pues aunque digamos sí, los testimoniantes y sí, la memoria, en una obra que no se representó mucho, pero que hicimos sobre un diplomático mexicano llamado Gilberto Bosques, que él fue una pieza clave para sacar, él era embajador de México en Francia cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y entonces él da muchas visas para sacar a judíos y para sacar a republicanos de la Guerra Civil Española también hacia México. Y entonces hay un documental de una descendiente de uno de estos judíos que fueron salvados sobre Gilberto Bosques. Y entonces de pronto, me pidieron que hiciera una obra sobre este hombre y me puse a investigar y de pronto encuentro que está el documental con esta mujer y hay otra mujer judía, historiadora, más joven que esta documentalista que hace el documental, que dice: todo bien con el documental de Liliana, pero ella está haciendo un ejercicio de memoria y deja muy bien parado a Gilberto Bosques porque ella solamente entrevista a gente que fue salvada por él. Y no hace un ejercicio más exhaustivo como cineasta dentro de los archivos para buscar a todas esas personas a quienes fueron negadas las visas. Y entonces esta mujer hace la distinción entre la construcción de un relato de historia y cómo se enmarca y cómo se construye a la construcción de un asunto más relacionado con la memoria. Y entonces por eso pienso que no, aunque la historia también, la historia como disciplina piense que está haciendo un ejercicio científico, aún así el marco temporal en el cual está siendo ejecutada ese ejercicio de historia después puede ser absolutamente refutado. Entonces, claro que la construcción de la verdad depende de tantos factores que, insisto, la verdad también se inventa, ¿no? O se inventa constantemente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Súper. No, bueno, sí, no, sí, súper. Es que, bueno, cualquier persona que se dedica… Qué pregunta complicada. No, bueno, no sé, yo pienso en mis amistades que se dedican a la poesía o artes poco rentables que pueden hacer tirajes de 500 ejemplares y claro, tu libro de poesía pues es difícil moverlo. Nosotros tenemos la ventaja de que hacemos una función de teatro y pues no sé cuántos había en el teatro ayer, pero no sé, 200 personas. Tienes un público muy cautivo y entonces es más o menos fácil vender libros, aunque sea unos pocos. Entonces acabas vendiendo muchos más ejemplares que claro, que escritores que están peleando en el mercado de la mesa de novedades de la librería con 500 más. Hay algo de público cautivo que ayuda a vender los libros. Y entonces, sí, no sé, de Centroamérica habíamos hecho 500 que se agotaron, habremos vendido como 800 libros, que no está mal, digamos, para un tiraje de 800 libros, está bueno. Y también hay un asunto de que el objeto
está cargado de sentido para las personas que vieron la obra. Entonces hay una relación ya como, por lo menos de curiosidad, para tener este acercamiento y hacer esta compra. Entonces, bueno, de entrada siempre hay que recuperar la inversión, o sea que eso nos tardamos un rato en hacerlo, pero se logró y empezamos a tener unas cuantas ganancias, pero se nos acabaron el primer tiraje y tuvimos que hacer el segundo, y ahorita ya dejamos de hacer cuentas, entonces no sabemos si ya recuperamos la inversión o no, pero finalmente, además de pensar en esta posibilidad de tener ganancias, que sí, o sea, de pronto hay contextos donde se puede tener más ganancias, o sea, por ejemplo, cuando vamos de gira a Europa, donde hay una capacidad económica mayor, pues sí, le ganamos. El libro cuesta más caro, obviamente, o sea, el libro no Sí. cuesta lo mismo en todos los lugares. Sí, y entonces eso nos abre esa posibilidad y además justo como de que el proyecto tenga esta otra salida y que se vaya dotando de diferentes sentidos, ¿no? Hay algo interesante también en Lagartijas, que es que ellos producen sus libros. Entonces, normalmente alguien que hace una obra busca una editorial y trata de deshacerse del problema y que lo resuelva otra persona, desconociendo absolutamente lo que implica hacer un libro, ¿no? Me parece que en Lagartijas, por un lado, el libro está embebido de una estética que así totalmente son todas las decisiones del grupo que están dentro del libro, al igual que de la obra. Luego ellos entienden la complejidad de vender libros, entonces también empiezan a tener un pensamiento en relación a cómo hacerlos. Ya verán que son todos libros bastante sencillos entre muchas comillas, ¿no? Pero posibles de hacer. Hay como una realidad que ellos tocan, ¿no? Que dicen, bueno, saben lo que cuesta el papel, lo que cuesta imprimir, empiezan como a tener mucho conocimiento y empiezan de alguna manera a armar la biblioteca de Lagartijas Tiradas al Sol, que sale del mismo riñón, y ellos, me parece que es sumamente político también como agrupación, tener no solamente la responsabilidad de producirlo, sino la capacidad de hacer con esos libros lo que ellos quieran. Es decir, nunca irá a una picadora, a una trituradora, un libro de Lagartijas, porque son sus propios libros, ¿no? Si Lagartijas viniera, no sé, Random House y les dijera, ay, qué bien, este grupo, lo bien que le va, queremos publicarlo, yo creo que Lagartijas no querría, no sé, me imagino que diría que no. No me defrauden. Pero sobre todo, ahí ya empezaría a pasar otra cosa y ya ellos no podrían tomar decisiones en relación al destino de esos libros sobrantes, por ejemplo. Y creo que hay algo también en eso que tiene que ver con mucho o con un contexto más amplio de nuestro trabajo, y que creo que gran parte hemos intentado o procurado eliminar de alguna manera como intermediarios, tal vez, que los intermediarios que existen en el mundo del arte. Como que cuando empezamos a hacer obras, como que pues éramos 3 personas al principio, bueno, Luisa, yo y otro chico que nos ayudaba, y era como que queríamos mantener todo pequeño, y entonces nunca trabajamos como con una persona que se encargara de la producción o que se encargara de bajar recursos. Ahora que se pusieron de moda en el mundo del teatro, o están como cada vez más los representantes o gente que se dedica a venderlas, como que o estos son libros que no tienen ni CBN, entonces no se pueden meter ni siquiera a librerías, o es muy difícil. Entonces, como de alguna manera tratar de tener el control de los medios de producción y de las cosas que hacemos de alguna manera y de las decisiones. Y siento que eso, que cuando trabajas con agentes externos, ya sea un editor o no sé, diferentes personas, una productora, trabajas para una compañía más grande, alguien que te representa, como que eso empieza a generar otro tipo de relaciones que no que sea mejor, pero que nosotros no hemos procurado.
o sea, sí, siempre hay miedo. ¿Quieren ver esto? Ante la posibilidad de envejecer, ¿no? De cómo envejece lo que hacemos, y después de 23 años trabajando juntas, pues claro que nos repetimos, pero casi que es una consigna de pronto, porque para nosotras hay un asunto con el tiempo, con la idea de la permanencia y de la experiencia en conjunto, que nos permite tener un piso en común, y ese piso en común nos va facilitando gran parte no solo del desarrollo creativo, sino de los asuntos logísticos y prácticos. Y de pronto entonces tenemos muchas experiencias en común, muchas preguntas que se van abriendo a partir de los procesos y que van abriendo los siguientes procesos. Y ya específicamente, cuando nos dimos cuenta que queríamos hablar de la realidad, desde que nos conocimos en la escuela, estábamos muy jóvenes y de pronto estábamos frente a una academia que era una escuela de alto rendimiento de la Universidad Autónoma de México, en la cual a las actrices y a los actores se nos trataba con una cierta condescendencia, pero también con la exigencia de afinar herramientas de interpretación para trabajar para directores, dramaturgos y productores. Pero Lázaro y yo, bueno, en esa época se llamaba Gavino, decíamos como, la verdad es que a nosotras no nos interesa ser el instrumento para transmitir el discurso de otra persona. Entonces, de inicio empezamos a preguntarnos justamente en términos políticos estrictos, es cómo vamos a producir lo que vamos a producir para hacer nuestros propios discursos por los cuales vamos a dar la cara y vamos a poner el cuerpo. Y entonces eso… Eso fue un poco en la época también de los call centers, donde se pusieron de moda los call centers, entonces que hablabas para resolver un problema y te contestaba alguien que pues no tenía ni idea de lo que estás hablando y era muy difícil, tengo un problema en el banco, quiero que alguien me atienda y me resuelva este problema. Y entonces como esa idea de la responsabilidad como que estaba muy presente en nuestra ambición, como solo hacemos obras donde actuamos, casi solo hacemos obras donde actuamos nosotros mismos, y como que esa idea de que el que escribe es quien dirige y es quien actúa, como que se volvió algo más o menos importante, creo. Y entonces, claro, la realidad todo el tiempo estaba presente, era quién soy yo en este momento de la vida y qué necesito, qué me va a facilitar el proceso artístico para yo entenderme en esta realidad. Y entonces empezamos con 3 obras que eran más o menos sobre nosotras mismas, muy jóvenes, y de pronto nos dimos cuenta de que eso se agota muy rápido. Y entonces, tal vez por eso la crisis contemporánea del yo, que estamos viendo en las redes sociales y que es estar hablando del yo todo el tiempo, para nosotros, en nosotras, en el escenario, se agotó bastante rápido, y entonces el yo se convierte en, ok, yo ahorita soy esto, pero estoy en un contexto determinado y quisiera saber quiénes fueron mis ancestras, por ejemplo. Y entonces nos abrimos la pregunta de nuestras familias, de nuestros padres y madres, pero también de los fenómenos históricos. Por ejemplo, esta obra que hablaba Lázaro de la historia del agua en la Ciudad de México, es preguntarme, o sea, yo que llegué a vivir a la Ciudad de México ya teniendo un poco de conciencia, digo, yo no tenía puta idea de que la Ciudad de México estaba fundada en 5 lagos y era un islote, y cómo en México no lo sabíamos. Y entonces nos ponemos a investigar algo así, y entonces todo cobra otra dimensión. ¿Quiénes somos nosotras como mexicanas que le dimos la espalda a 5 lagos que eran, o sea, ahora le llaman el Valle de México, pero en realidad no es el Valle de México, es la Cuenca de México. Era la región más transparente del aire, era un espejo del cielo. Y entonces, al salirnos del yo, empezamos a entender nuestro contexto, nuestra historia, y a dotar un poquito otra vez hablando de sentido. ¿A quién le estamos hablando? Le estamos hablando a las personas de nuestra generación. Y después de esto, de ampliarnos hacia el contexto y hacia la historia, hicimos un montón de investigación histórica, y de pronto eso también se agotó, y dijimos, ok, vamos a regresar al presente. Y entonces todos estos ideales que fueron planteados en un México con un Estado fuerte, postrevolucionario, que se estableció con mucho poder,
y toda esta historia que construimos de pronto, cómo se está plantando en el presente. Y entonces ahora nos llevó al proyecto de la democracia en México. Y ese proyecto también se agotó. Hicimos varias obras sobre la democracia en México aplicada en territorios específicos, y entonces de pronto un día dice Lázaro, oigan, en vez de hacer el estado de Chiapas, ¿por qué no hablamos de Centroamérica? Que Centroamérica ha sido un territorio que nos ha confrontado desde hace mucho, desde que empezamos a trabajar ahí. Y o sea, es un proceso, un poco por eso hablo de la permanencia y de la experiencia en común, porque tener este piso experiencial como seres humanos, como seres creativos, nos permite entender cuál es ese flujo natural y hacia dónde están yendo las obras, ¿no? Los proyectos. O sea, entonces de alguna manera Lagartijas es un proyecto de largo aliento, conformado por varios proyectos y que todo el tiempo está intentando explicarse la realidad en sus diferentes dimensiones. Eso te quita un poco también la presión del teatro, porque el teatro, como es efímero obviamente, como que yo creo, o lo que yo veo es que las personas de teatro obviamente tenemos mucha presión de que la obra que haces en un cierto momento pues te salga buena, porque si no es como que es un bajón, y no es que haya otras personas que no sean así, o otras artes, pero siento que cuando llega una exposición grande de alguien que pinta, yo qué sé, ves una retrospectiva de Cézanne, yo qué sé, y entonces como que ves que hizo pues 125 cuadros, de los cuales pues nosotros conocemos 5 porque los hemos visto por ahí, pero te das dando cuenta que hay muchos cuadros en el medio pues que están más o menos, ¿no? Como que ahí va más o menos buscando una idea y de repente encuentra algo. Y eso es normal, pero darnos ese permiso en el teatro, que siento que te permite esto que dice Luisa de la permanencia, de que bueno, no te queda una obra tan buena, pues ni modo, ya, pues así es la vida, vamos a ver qué onda. Y sobre la segunda pregunta, un poco lo que estamos trabajando en el taller, acá con algunas de las personas presentes, es intentar de alguna manera evidenciar evidenciar que no se sostiene la división entre documental y ficción, que es una división como demasiado arbitraria, que tiene que componer muchos más matices para realmente ser efectiva y corresponderse con las prácticas artísticas que vemos en la vida. Entonces como que hay algo de ese tema justo que nos interesa mucho, como pensar y trabajar sobre ejemplos históricamente que se han dado en los márgenes de esas prácticas. Y sobre la idea de tener miedo de repetirnos, obviamente es afilada, ¿no? Es un filito que puede ser que te corte la cabeza, o que en realidad sea un propósito de cómo, por ejemplo, en todas nuestras obras hay plantas, en todas nuestras obras hay agua, intentamos que en nuestras obras haya viento. ¿Y qué nos da eso? Cómo estos elementos que se van repitiendo cobran otros sentidos al ser expuestos en diferentes contextos y sí, pues eso mismo, o sea, ahorita estoy hablando de la materialidad, pero mismo algunas ideas que tratamos de que sean hilos conductores de los mismos proyectos. Tenemos una obra que se llama Lázaro, donde gran parte del tejido del relato viene de las películas de Nicolás Pereda y de nuestras otras obras, y entonces es inventarnos el pasado, nuestro pasado en común, a partir de las obras que hemos hecho. Y entonces como las obras que hemos hecho son un ping-pong entre la realidad y la ficción, entonces ese pasado que nos estamos inventando en esta obra que se llama Lázaro es absolutamente como inasible, ¿no? Como que ya no sabemos qué de lo que estamos diciendo es un pasado real o un pasado elaborado en otras obras que finalmente se está convirtiendo en ese pasado real. Sí, las ficciones parten de la realidad, pero al mismo tiempo crean realidad, y entonces se vuelve como un círculo que ya no sabes en dónde estás muy bien parado, ¿no? Como normal. Y solo iba a decir una última cosa que tenía que ver con el taller. Bueno, no,
nada más como que también, pues obviamente también hay muchas personas que piensan que nuestras obras están mega repetitivas y que siempre es más o menos lo mismo. O sea, en eso también es como un poco dependiendo de a quién le preguntes. Hay gente que, normal, como cualquier persona, hay gente que le gusta ciertos trabajos, hay gente que encuentra placer en la repetición. A mí me gustan mucho ciertas personas que escriben novelas y casi todas las novelas son más o menos iguales y ya sabes más o menos como con qué te vas a encontrar. Pero hay gente que le gusta, no sé, otro tipo de… Pues, sí, ahí en gusto se rompen madres. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Pues El otro día hablando con Gaby de los libros, como que, bueno, creo que ella tiene unas ideas y entonces nos estaba empujando a pensar los libros, qué lugar ocupan los libros dentro de nuestra producción artística. Y yo creo, creo que lo que yo le respondía por lo menos, que creo que en el centro siempre está el teatro del proceso artístico. El libro sí es parte del proceso, pero yo siento, o ese es mi sentir, no sé, que el libro no se sostiene solo. El libro se sostiene como parte de un proceso artístico que encuentra en el formato teatral como su centro. Entonces es difícil que como que primero hacemos la obra y luego el libro, como que no están como al mismo nivel, no sé cómo decirlo. Entonces es difícil que las publicaciones informen las obras de teatro. Sucede al revés, al 100%. ¿Eso es lo que preguntaste o nada que ver? Perdón, es que no sé si caché bien la pregunta, pero lo que yo te quiero decir o lo que yo entendí es que no es que las publicaciones y informen de manera como directa a las obras de teatro, pero sí la obra de teatro informa a la publicación. ¿Y sobre qué tanto se cuela? Sí entendí. Pues obviamente va a depender de tu proyecto y de tus necesidades y de tus preguntas, ¿no? Hay, por ejemplo, en la obra de Centroamérica, hay un montón de este archivo, casi, o sea, yo creo que el 90% del archivo está fuera, o sea, no se coló en la dramaturgia. Y por eso me gustó tanto este ejercicio, que no termine lamentablemente, de hacer este otro recorrido, porque el recorrido es
riquísimo, nada más que claro, como hablábamos igual en el taller, es que una cosa es tu gran proceso y otra cosa es la construcción artística que terminas poniendo, que termina siendo el objeto. Y entonces ese objeto, esa obra de arte o esa obra escénica, tienes que tomar determinaciones, y muchas veces esas determinaciones no están apelando a esta realidad documental de archivo, sino están apelando ya a una construcción ficcional. Entonces, pero cada proyecto es distinto y cada proyecto pues ahí tiene su balanza entre qué tanto entra este documento. Por ejemplo, esta obra de las guerrillas entró muchísimo documento, muchísimo. O la obra del PRI que hicimos, que era una obra enorme también, de los no sé cuántas décadas, de los casi 90 años que gobernó el PRI México, y teníamos un montón de archivo, ¿no? Entonces, pues ahí esa es la balanza que va a depender definitivamente de tus preguntas, de tu proceso, de tus necesidades y del cómo te fue conduciendo la creación misma, ¿no? Y también, obvio, pues todas las personas que hemos trabajado con algún archivo sabemos que un archivo es una trampa, porque obviamente tú te acabas como que no hay fin cuando te metes a ese asunto, y como que no hay fin, y siempre hay más cosas que encontrar, y hay más capas que descubrir, y también puede ser un camino infinito que un poco lo que hablábamos hoy en el taller también, que tiene que ver con saber parar, y hay un momento donde hay que hacer las cosas, porque si no, yo qué sé, es un camino como que no sabes si tiene salida. En ese sentido les quería preguntar si los archivos de unas obras luego son utilizados para otras obras, cuánto visitan esos archivos, si hay en ese almacén de lagartijas, que no hace falta que lo tiren abajo, en mi imaginario existe, ¿no? O sea, no hace falta que los desmitifiquen ahora y digan, no existe el almacén. En ese almacén de archivos, ¿hasta dónde ustedes vuelven, recurren? ¿Está abierto? ¿Hay como cierres? ¿O habíamos conseguido estos materiales que nunca usamos? Y, digamos, ¿cómo se manejan con esas relaciones entre obra y obra? Yo creo que sí hay cosas que rebuscamos, reutilizamos. Quizás no es demasiado extendido, no es como algo así de voy a recurrir a todo este otro archivo que tengo, pero sí, como decía, ¿no? Esta continuidad que va arrastrando material, ¿no? Que no es como borrón y cuenta nueva, porque hay colectivos que dicen como premisa, yo quiero hacer algo completamente distinto y experimentar. Más bien acá es como cuando viene el río crecido lleno de lodo y se va quedando el sedimento así, pues de alguna manera, claro, partes de los archivos de las obras pasadas nos siguen alimentando las obras del presente, pero el caso clarísimo es esta obra que les decía de Lázaro, que es, o sea, bueno, absolutamente usamos todos los archivos que quisimos de obras y películas pasadas. Y luego también cosas, por ejemplo, una vez había en un bosque que hay en la Ciudad de México, había unas maquetas, un parque grande que estaba abandonado, de maquetas de edificios de la ciudad que habían hecho, se llamaba México Mágico, y era como, lo habían hecho para una olimpiada, para un mundial, y era como que para que los niños fueran y visitaran, y era una ciudad miniatura, digamos, y había unos monitos, y ese lugar estaba abandonado. Y una vez fuimos con un amigo que había conseguido, sabía por dónde saltarse, entonces nos saltamos, tomamos unas fotos ahí, y era una cosa alucinante, porque eran los edificios de la ciudad muy bien construidos, con unos monitos, pero ya les habían crecido plantas, estaba muy abandonado, era hermoso. Y obra tras obra era como de hay que usarlo de México Mágico. Y nunca. No, sí, los usamos en Amucali, los usamos para la maqueta pero de Amucali. Pero no las fotos. No, las fotos no. Luego intentamos meterlas en un proyecto con Lola Arias, que nos dijo no. Justamente terminó haciendo el proyecto La Obra Lázaro, y a Lola Arias no le interesaban los monitos estos ni las maquetas. Pero ahora que lo decimos, quizás ya sea momento de hacer algo con eso. Pero es como esa voluntad de que tienes algo que quieres usar, pero a veces
como que no siempre es lo que uno quiere también, ¿no? Como que a veces uno tiene un material que dice, está buenísimo esto, me encanta, y no encuentra su lugar, y no encuentra su espacio, y no encuentra manera de salir, y a veces hay cosas que quién sabe por qué, pues se vuelven más. Es que yo siento que la crisis de, como que por eso no creo en lo documental, así, como dice el meme. No, bueno, ya no voy a citar tantos memes. Es que estoy mega, yo tengo ya un problema con eso, pero el de lo documental no existe, son los papás, ¿no? Es como algo de que hay algo de que yo no creo que haya una crisis de lo documental ahora, sino que ha habido una crisis de lo documental siempre. Y que un poco lo que veíamos hoy en el taller con el documental de Flaherty es que el documental nace de una crisis de la imposibilidad de representar la realidad, y las tensiones que se han generado sobre eso son muy grandes. Y yo creo que muy pronto, tal vez por no sé por qué, en nuestras obras documentales, digamos, había un espacio muy amplio para traicionar esas supuestas reglas que había. Entonces, como que, sí estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Como la crisis es permanente, la crisis venía desde antes. No es que hubo un tiempo dorado de lo documental y ahora estamos entregándonos a la crisis, sino que esa crisis viene desde antes, como no es que ahora hay una crisis de las fake news, es que la crisis de las fake news ha venido desde siempre. Ahora tenemos otros mecanismos, pero justo hoy iba a hablar sobre la manera en la que Ramsés II hizo tallar una batalla con mentiras, básicamente, y es algo que viene de 1240 antes de Cristo. Como que hay una sensación de que esa crisis es permanente. No sé si eso responde. Y pienso, o sea, que si consideramos el documental más como un lenguaje que como algo que determina contenido, no sé, ahora nos invitaron a ir a Múnich para ver si proponemos un proyecto para el año que entra. Y el proyecto es en el espacio de las Olimpiadas que se construyó para las Olimpiadas del 72, donde sucede este atentado. O sea, es una historia muy compleja que la verdad yo desconocía, pero para ir pues más o menos leímos y vimos videos. Pero o sea, Alemania intenta presentarse al mundo en estas nuevas Olimpiadas como un buen país, como de gente buena, llena de color, después de las Olimpiadas del 36, que eran las de Hitler, ¿no? Donde vimos todos. Entonces, pacíficos, coloridos, amables, sin policía, los uniformes claritos, mujeres llenas de cosas de color en la ciudad, y de pronto… Era la primera vez que atletas israelíes pisaban territorio alemán, de la Alemania del Oeste, después del Holocausto. Y entonces sucede que entran un grupo de palestinos y sucede esta tragedia del secuestro, las muertes, no sé qué. Luego nos cuentan que justo que esto se sale de control, que nadie sabe cómo detenerlo, que además son unas Olimpiadas que están siendo grabadas, televisadas como nunca antes. Entonces estaba todo siendo visto por el mundo, y dicen que mucho de lo que pasó fue que la policía alemana no intervino porque en el departamento justo enfrente estaba Alemania del Este, y ellos podían ver a los palestinos, pero Alemania del Oeste no quería que Alemania del Este les ayudara. Bueno, el caso es que, para hacerle el cuento corto, en el 2022 hacen un memorial para estos israelíes asesinados. Y nos paramos en ese memorial. Y claro que hay un lenguaje documental en ese memorial, hay videos, hay fotografías, hay textos. Pero se marca el año 1948 no como el año de
el desplazamiento forzado y pues la invasión, de alguna manera, sino como el año en que empiezan los palestinos a convertirse en terroristas. Y todas las fotografías mostraban a los palestinos con armas y como grupos de terroristas. Eso es un lenguaje documental que está construyendo verdad. Pero eso también está tan seleccionado que impide que tú puedas tener un criterio más amplio de la complejidad de esa situación, ¿no? Y entonces el documental puede, el documental también es una herramienta que depende de cómo está siendo utilizada, es un soporte para estas grandes ficciones hegemónicas, ¿no? O sea, el documental no te garantiza que estés hablando de la verdad. Y entonces, esto sucede en el siglo XXI, cuando todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Bueno, no sé por qué estoy hablando de esto, pero… ¿Alguien más? Interesante. Bueno, es que siempre hay la cosa, como en cualquier obra de teatro, porque claro, el DNI de María lo tenía Luisa. Luisa se lo llevó de Nicaragua a El Salvador y luego a México, bien pensado. Pues fíjate que no nos lo habíamos preguntado, creo. Una vez una nicaragüense que está exiliada, una doble exiliada nicaragüense que se llama Gabriela Seltzer, después de ver que ella colaboró en parte del proceso de la obra y vio la obra y me dice, ¿dónde están los documentos de María? ¿Dónde están? No me digas que son los que estás utilizando en la obra. Y yo no supe qué contestarle. María es la síntesis de la vida de varias nicaragüenses. En María recae el peso de las historias de varias nicaragüenses. Y María existe, por supuesto. Ella ha vivido todo lo que cuenta, pero al mismo tiempo está asumiendo partes de las historias de estas mujeres que no eran capaces de contar su relato porque se rompían. Y entonces, ¿cómo necesitábamos tener a una María ahí capaz de construir el relato de todas estas otras Marías que no se rompiera, ¿no? Entonces, hablando de ese archivo y de esa cédula, como nuestro director técnico e iluminador, él lo dijo muy bien, si se dan cuenta, al principio de la obra María dice que en migración a ella le quitan su cédula. Y entonces, como que es muy loco que María me haya dado su cédula si a ella se la quitaron en migración y luego salió huyendo, porque claro, para muchos nicaragüenses es que intentaban ir a migración para que les dieran un pasaporte para poder salir, pero no solo no les daban el pasaporte, sino les quitaban sus documentos. Ya, no sé si eso respondió a tu pregunta. Creo que Lázaro y Luisa hoy han dado taller. Bueno, muchas gracias Luisa, Lázaro. Gracias. Hay hilos que nos unen. La cultura no sucede sola, se construye entre todos, porque el teatro habita donde tú habitas. Es un hilo que recorre el pensamiento y la crítica.
un territorio de búsqueda donde el hacer es descubrir. Aquí entrelazamos la escena nacional con los pulsos del mundo hasta que la fiesta se desborde en la calle como un latido ciudadano. Esta es nuestra conexión. Fiesta Escénica de Quito, del 20 de mayo al 14 de junio. Conecta en teatrosucre.com. Fundación Teatro Nacional Sucre. Alcaldía Metropolitana. Quito renace.